Era una madre soltera sin Blanca que vivía al día, con el coche averiado camino a casa y la esperanza escapándose de sus manos. Entonces, un humilde mecánico la ayudó gratis, pensando que era solo un favor más. Pero días después, regresó con una impresionante flota de coches de lujo y un secreto asombroso que lo dejaría sin palabras. Todo el pueblo, boquiabierto, redefinió el poder de la gratitud para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo trae más historias increíbles. Comencemos. La noche era más fría de lo habitual, y las luces desgastadas de una gasolinera de pueblo parpadeaban en la distancia mientras la vieja minivan de Hannah Walker se detenía con un ruido sordo frente a un modesto taller mecánico. Apretó el volante con fuerza, con los nudillos pálidos, e intentó no llorar. Hannah era madre soltera de 2 hijos, agobiada por las facturas atrasadas, un trabajo mal pagado en un restaurante y el peso constante de la supervivencia. Sus hijos estaban sentados en silencio en el asiento trasero, percibiendo la preocupación de su madre, aunque no la comprendían del todo. Cuando el motor tosió por última vez y se quedó en silencio, se le encogió el corazón. No le quedaba dinero para una grúa, ni ahorros para un mecánico, ni familia a la que llamar. Solo tenía esperanza, e incluso esa se desvanecía rápidamente. Fue entonces cuando Tom, el mecánico del pueblo, salió de su taller, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. Tenía casi 50 años, el rostro surcado por años de duro trabajo, el uniforme remendado, pero sus ojos reflejaban una serena bondad. Vio a Hannah sentada allí, cabizbaja, con los niños asomándose por las ventanas, y al instante reconoció la mirada de alguien que se estaba quedando sin combustible en más de un sentido. Sin dudarlo, se acercó y preguntó, ¿problemas con el coche? Hannah asintió, avergonzada, intentando explicar que no podía permitirse las reparaciones. Esperaba el mismo encogimiento de hombros desdeñoso que tantas veces había recibido, pero Tom la sorprendió. Le dijo que abriera el capó y, en cuestión de minutos, estaba hundido hasta los codos en el motor. Hannah observaba nerviosa, dividida entre la gratitud y la vergüenza. Cuando preguntó por el pago, Tom simplemente negó con la cabeza. No te preocupes. Ya tienes bastante con lo tuyo. Solo asegúrate de que esos niños lleguen sanos y salvos a casa. Sus palabras la pillaron desprevenida. Hacía mucho tiempo que nadie le había mostrado tanta amabilidad. Susurró un gracias con voz temblorosa, sin darse cuenta de que ese simple acto de generosidad cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Mientras Hannah se marchaba esa noche en su vieja minivan, reparada y funcionando de nuevo, Tom sonrió levemente. Para él, era solo otra buena acción. Pero para Hannah, era una chispa de esperanza que jamás olvidaría. Lo que Tom no sabía era que Hannah guardaba un secreto, uno que volvería a su puerta solo días después, envuelto en conmoción, gratitud y el rugido de motores que jamás había soñado tocar. Los siguientes días transcurrieron lentamente para Tom, llenos del ritmo habitual de pinchazos, cambios de aceite y charlas de pueblo. Pensaba a menudo en Hannah Walker, no solo por su minivan averiada, sino por la forma en que sus ojos reflejaban agotamiento y determinación a la vez. No era la primera vez que ayudaba a alguien gratis, pero algo en ella persistía en sus pensamientos. Tal vez fue el silencioso «gracias», susurró como si nadie la hubiera escuchado en años. Tal vez fue la forma en que los ojos de sus hijos se iluminaron cuando el motor finalmente volvió a la vida. Fuera lo que fuese, Tom estaba seguro de que nunca la volvería a ver. Después de todo, la gente que luchaba tan duro a menudo seguía adelante, buscando la supervivencia donde quiera que los llevara. Pero el destino tenía otros planes. Al cuarto día después de la reparación, Tom escuchó un sonido afuera de su taller que lo hizo salir de debajo de una camioneta con incredulidad. Al principio,
Fue un estruendo bajo, luego un rugido creciente de potentes motores que resonaban en la calle silenciosa como un trueno. Caminó hacia la puerta abierta del compartimento, secándose las manos con un trapo, y se quedó paralizado. Al doblar la esquina de Main Street no había un solo coche, ni dos, sino toda una hilera de vehículos de lujo. Elegantes Mercedes-Benz, BMW pulidos, un Porsche negro reluciente e incluso un Rolls-Royce blanco perla delante. El tipo de coches que nunca visitaba su humilde taller. El sol de la tarde se reflejaba en el cromo, cegador y magnífico, como si todo el pueblo se hubiera trasladado de repente a otro mundo. La caravana de coches aminoró la marcha y se detuvo justo delante del taller de Tom. Los vecinos se asomaban atónitos por las cortinas, mientras un par de transeúntes se detenían a observar. Entonces se abrió la puerta del Rolls-Royce. Hannah salió. Tom parpadeó con fuerza, pensando que quizás sus ojos le estaban jugando una mala pasada. La misma mujer que hacía solo unos días parecía agotada, exhausta y casi arruinada, ahora estaba ante él con un blazer a medida, el pelo pulcramente peinado y una postura que irradiaba confianza. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos ojos amables y humildes que había visto esa noche en la minivan. Ella sonrió, con una mezcla de gratitud y algo más. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó en voz baja. El trapo de Tom se le resbaló de la mano y cayó al suelo de cemento. Solo pudo asentir, con la mente llena de preguntas que aún no podía formular. ¿Qué hacía Hannah con esa flota de coches? ¿Quién era realmente? ¿Y qué quería de él ahora? Lo que Tom no sabía era que esto era solo el principio de una verdad tan impactante que trastocaría todo lo que creía saber sobre la generosidad, el destino y la mujer a la que había ayudado gratis. Tom no podía moverse. Sus manos colgaban flácidas a los costados mientras Hannah Walker se acercaba. Los tacones de sus botas repiqueteaban ligeramente sobre el cemento. El contraste entre la madre soltera exhausta que había conocido días atrás y la mujer segura de sí misma que tenía ante él era asombroso. Sin embargo, cuando ella sonrió, era la misma sonrisa cálida y humilde que le había conmovido en aquel entonces. «Vine a darte las gracias», dijo en voz baja, con voz firme pero cargada de emoción. Tom abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo iba a reaccionar siquiera? Hannah señaló la fila de coches que tenía detrás. ¿Son míos?, preguntó Tom, con la incredulidad reflejada en el rostro. Ella asintió, con los ojos brillantes. Heredé el negocio de mi padre inesperadamente, explicó con voz tranquila pero urgente. Falleció hace unos meses, y por fin tuve el valor de dar un paso al frente. Pero antes de que pudiera celebrarlo o procesarlo, me acordé de ti. Me ayudaste cuando no tenía nada sin pedir nada a cambio. El corazón de Tom latía con fuerza. Había arreglado coches durante décadas, pero nunca había pasado algo así. Hannah continuó, quería que supieras que tu amabilidad no pasó desapercibida. Quería compartir mi éxito con la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Señaló las llaves que tenía en la mano, cada una etiquetada con el nombre de un coche de lujo que brillaba al sol. Tom negó con la cabeza intentando procesarlo. Miró a sus hijos en la minivan que ahora había sido reemplazada por esta flota. Y sintió un gran orgullo por Hannah, la mujer que había luchado, perseverado y ahora regresaba no solo con gratitud, sino con un símbolo tangible de triunfo. Los vecinos se reunieron, los susurros de sorpresa y admiración se extendieron como la pólvora. Todos en el pueblo conocían a Hannah como la mujer que había luchado durante meses, apenas llegando a fin de mes. Ahora había regresado, elegante, serena y triunfante. Tom finalmente logró esbozar una sonrisa temblorosa. No sé qué decir, balbuceó. La mirada de Hannah se suavizó. No tienes que decir nada. Solo recuerda, la amabilidad siempre regresa,
incluso cuando menos te lo esperas. Mientras se alejaba más tarde ese día, el rugido de los motores resonaba por las calles tranquilas. Tom se dio cuenta de que había presenciado no solo un milagro de la fortuna, sino una transformación impulsada por la decencia, el coraje y la perseverancia humanos. Y en el fondo, sabía que este era solo el comienzo de una historia que inspiraría a todos los que la escucharan. Pasaron los días, pero Tom no podía dejar de pensar en Hannah Walker y la asombrosa flota de autos que había traído a su taller. Repasaba sus palabras mentalmente. La amabilidad siempre regresa. Había más en su historia de lo que había revelado ese día. Lo presentía. Y no podía evitar la sensación de que su regreso significaba que algo aún más grande estaba a punto de suceder. Entonces, una tarde tranquila, Hannah apareció de nuevo, no en el Rolls Royce esta vez, sino en su vieja minivan, ahora reluciente de limpia y meticulosamente mantenida. Tom arqueó una ceja, curioso. Ella salió, apretando una carpeta contra el pecho, con la mirada seria pero serena. Tom, dijo en voz baja pero firme, necesito tu ayuda otra vez. Pero esta vez, no se trata de mi coche. El corazón de Tom se aceleró. Había arreglado coches, visto milagros en la bondad humana y se había quedado atónito con la riqueza que llegaba donde menos lo esperaba. Pero la mirada en el rostro de Hannah le dijo que esto era diferente. Abrió la carpeta, revelando un conjunto de planos, contratos y propuestas de negocio. He creado una fundación para ayudar a familias como la mía, personas que luchan, que se sienten olvidadas y solas. Quiero involucrarte en esto, para asegurarme de que nadie quede desamparado cuando más lo necesita. Tom apenas podía creerlo. El mecánico que había pasado décadas ayudando a la gente con motores y neumáticos ahora estaba siendo invitado a algo que podría transformar vidas en colaboración con la misma mujer a la que una vez había ayudado gratis. Sintió una oleada de orgullo, incredulidad y responsabilidad a la vez. Yo, no sé qué decir, murmuró, con la voz cargada de emoción. Hannah sonrió suavemente. No necesitas decir nada. Solo ayúdame a hacer lo que ambos sabemos que es correcto. Mientras caminaban juntos hacia el taller, la hilera de autos de lujo estacionados afuera brillaba bajo la luz del sol, un símbolo no solo de riqueza, sino de lo que la gratitud, la determinación y el altruismo podían crear. Tom se dio cuenta de que la historia de una madre soltera con dificultades y un humilde mecánico se había convertido en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y por primera vez, comprendió de verdad que los pequeños actos de bondad podían resonar en olas transformadoras, tocando innumerables vidas de maneras que nunca se había atrevido a soñar. Pasaron las semanas y el pequeño pueblo bullía con rumores de Hannah Walker y su increíble transformación. Lo que había comenzado como una madre soltera con dificultades y una minivan averiada se había convertido en una historia de triunfo, generosidad e inspiración que nadie podía ignorar. Tom observó con asombro cómo la fundación de Hannah comenzaba a ayudar a familias necesitadas, brindando reparaciones de emergencia de autos, asistencia con el transporte y orientación financiera a padres que luchaban por sobrevivir. Su determinación y su corazón eran imparables, y Tom se dio cuenta de que su simple acto de bondad se había convertido en un catalizador de un cambio mucho más allá de su imaginación. Por la tarde, Hannah regresó a su taller, esta vez no en un coche de lujo, sino con dos de sus hijos corriendo delante, mientras las risas resonaban por las calles tranquilas. Saludó a Tom con la mano, con los ojos brillantes. «Lo logramos», dijo. «La gente está recibiendo ayuda. Las familias están teniendo la segunda oportunidad que merecen». Tom sintió un nudo en la garganta. Era surrealista. Era la misma mujer a la que había ayudado en su peor momento, ahora liderando un movimiento de esperanza y generosidad. Miró a sus hijos, felices y sanos, luego a la reluciente flota de coches que antes parecía imposible,
y finalmente a la propia Hannah, erguida, segura de sí misma, pero aún humilde. Nunca imaginé que esto pasaría, admitió con la voz ronca. Hannah sonrió, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro. Nunca se trató solo de los coches ni del dinero, Tom. Se trataba de esperanza. Me diste esperanza cuando más la necesitaba. Y ahora estamos transmitiendo esa esperanza a otros. Tom comprendió algo profundo. Los actos de bondad nunca son pequeños. Una sola decisión, un simple gesto, podía tener un efecto dominó, impactando vidas y cambiando destinos. Y allí, en medio de un pueblo que había presenciado una transformación imposible, comprendió la verdad de las palabras de Hannah. Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre los relucientes coches y el bullicioso taller, Hannah Walker estaba con sus hijos y Tom. El rugido de los motores, las risas de los niños y la silenciosa gratitud de innumerables familias llenaban el aire. Era un recordatorio perfecto de que la generosidad, la valentía y la determinación podían generar milagros y que incluso los comienzos más humildes podían conducir a finales extraordinarios.